La meditación es como la acción de limpiar el espejo de la mente para que su reflejo sea más claro. Todas las técnicas de meditación, todas las filosofías que empleamos en nuestras vidas, deben servirnos para acercar nuestra mente a su estado de claridad. Dice el Lama Yetse en uno de sus muchos libros. A mí me gustaría agregar lo siguiente: meditar es mirar hacia adentro, mirar la mente, mirar la conciencia. Andar en bicicleta solo por mucho tiempo se logra llegar a un estado de meditación muy interesante, a veces adictivo. Lo que viene es una bajada y la vista es espectacular, es tan espectacular como el viento en contra. Hasta risa me da que es una bajada, pero tengo que ir pedaleando, tengo que ir ejerciendo fuerza sobre los pedales. Voy a la asombrosa velocidad de 9 kilómetros por hora en una bajada con viento en contra, pero aún así me estoy divirtiendo. Bueno, les quería mostrar un poco de este día, de esta aventura. Ahí hay un letrero que dice FES 152. Está siendo un día largo, pero divertido. Un día de aprendizaje, un día de disfrutar, de volverme a reencontrar con mi cuerpo y con mis fuerzas. Es interesante ver cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo y nuestra mente. La cabeza nos pone ideas de lo que debería ser o no ser, de lo que podemos o no podemos hacer. Por eso es importante observar nuestros pensamientos. Así que, pues contento, pesado pero contento. Qué contradicciones, ¿no? Melón. Si bien el melón estaba un poco grande, pues una vez abierto hay que acabarlo porque no hay refrigerador y no quiero cargar más peso. Pues me dieron permiso de dormir en el patio de la mezquita después de usar el traductor y de español a árabe. Fue un poco complicado, pero querían que me quedara a dormir ahí en la calle. Les decía que no, pues que no era buena idea. Y al final pues me dieron permiso de dormir en el patio de... Esos son los policías que vinieron a revisarme. Me pidieron pasaporte a la 1 de la mañana. Esta es la mezquita, mi campamento. Agradecidos con las personas de la mezquita que me dieron permiso de dormir, de pernoctar en el patio. Pues qué cosas de la vida. Ayer estaba a 32 grados, pedaleando en la tarde a 32 grados, y hoy el termómetro marca 12 grados. Y el viento ayer, lo máximo fueron como 35 kilómetros por hora según la aplicación, y ahorita en la mañana está como a 8, está mucho más leve, está pedaleable, pero el viento viene fresco. Entonces ayer hacía bastante calor y hoy tengo 3 capas puestas, ¿no? Una capa pegada al cuerpo, esta gris, y un rompevientos, un cortavientos. Qué interesante, de un día a otro, del calor a la frescura, pero está muy rico. Afortunadamente
no hay tanto viento todavía. El pronóstico es que va a haber, a partir de las 12 va a subir mucho el viento otra vez. Ráfagas de 35, 40 grados daba la aplicación. Entonces procuré salir lo más temprano que pude. Como llevo 3 noches acampando, pues no he podido cargar los dispositivos, entonces estoy usando la celda solar que carga un power bank, una batería. Carga lento, pero la carga, y de ahí he podido cargar dispositivos como las luces, el cuentakilómetros, el celular. Ya saben, esta era donde somos codependientes de todos los dispositivos. Pues toda esta parte está llena de sandías, hay plantíos de sandía y venta de sandía en la carretera. Lo malo que es tan grande que para una persona pues se comerá un octavo, algo así, pero cuesta trabajo comerse toda la sandía. Y ahí podemos ver en los plantíos, a lo largo se ven unos puntitos verde amarillos, que es la sandía. Por ahí vemos a un señor cosechando la sandía. Faltan 25 kilómetros para llegar a Fez y pues disfrutando de la aridez de Marruecos, del sol y de unas bonitas curvas de bajada. Y como en todos lados siempre hay imprudentes que rebasan en curva, que no respetan. Y como buen vagabundo del mundo, siempre hay que estar atento al camino, a la carretera, a los coches y sobre todo a las personas que no tienen civilidad ni cultura de manejo. Pues finalmente, después de 4 días de entrar a Marruecos, estoy en Fez, una ciudad muy bonita al norte de Marruecos. Tardé 4 días, 300 y tantos kilómetros. Ha sido un viaje muy distinto. Me he sentido bastante seguro, me he sentido bastante bien. Unos decían que me cuidara mucho, pero en comparación a México me siento muy tranquilo, no siento inseguridad. Y aquí estoy entrando al centro de Fez, una meta chiquita, una meta muy bonita. Estoy buscando algún hospedaje, un alojamiento. Necesito bañarme, lavar, recargar todas las baterías, editar. Yes. تمشي هكا Ajá. طلعت من العربيه Ya. تمشي هكا وتمشي مع الشانطي هكا غتلقى واحد الطلعه طلع معاها هو جايب واحد الدريب تما شكرا. بغيتي تبلاصيها الباركي هذا Pues muy clara la explicación en árabe del chaval, ¿no? Sube derecho, a la derecha, a la izquierda, dobla. Para mí es interesante bajarme de la bicicleta de vez en cuando para caminar y para tener otras experiencias. Dejar la bici estacionada y adentrarse a los callejones de la Medina de Fez era algo que quería repetir. Sentir sus olores, sus colores, ver su gente, sentir su comida, ver sus espacios, sentir su cultura. Y como dice el dicho, entre más rasposo, más sabroso, y entre más corriente, más ambiente. Y esto lo aplico para varias cosas, y una de esas es para la comida. Me gusta meterme a lugares populares, a lugares cochambrosos. Y bueno, un poco de comida local siempre cae bien a la tripa de un ciclista hambriento. La Medina de Fez, o también conocida como Fez el Bali, está llena de callejones y ha conservado intacta
su estructura medieval. Y esto lo hace que sea una ciudad muy interesante. Y esta parte de la ciudad de Fez es considerada el área más grande libre de automóviles del mundo contemporáneo. Tiene más de 13.000 edificios históricos y más de 10.000 comercios minoristas. Perderse en los callejones es una experiencia increíble, igual que hace 1000 años. No podía dejar de visitar las famosas curtidurías en el sector artesanal de la Medina. Si bien es un lugar visualmente espectacular para el turista, habría que preguntarle a un trabajador que tiene que soportar el mal olor de las pieles, de todos los químicos que usan, por más de 10 horas al día. Una de estas personas que trabaja en el sector gana aproximadamente pues por ahí de unos $250 al mes. La Universidad de Qarawiyyin fue fundada por Fátima al-Fihri en el año 859. Es considerada como la más antigua del mundo y sigue en funcionamiento. Solo imagínense eso. Este lugar consta de una mezquita, la universidad y una biblioteca. Y en el sector artesanal se pueden encontrar casi todos los oficios, como pintores, carpinteros, joyeros, orfebres, lapidarios, pajareros, en fin, todo lo que se les venga a la cabeza. Y pues un lugar muy especial que no podía dejar de visitar es uno de los varios cementerios que tiene Fez. Hay uno ubicado en el norte de la ciudad, está sobre una colina donde las vistas son espectaculares, y una de las características, una de las cosas interesantes que tiene este cementerio es que todas las tumbas están orientadas hacia la Meca. Estos días he estado trabajando aquí en un hostal en Fez, y les presento mi oficina temporal. Miren nada más, ¿a poco no está muy bonita?